Ya terminó el teórico todo, o todavía no había terminado. ¿Ya terminado? Ok, bueno. En varios empezamos con el repaso. ¿Cómo están para el segundo parcial? Niños, veo. En el día de hoy vamos a repasar el día 3, ¿sí? Vamos a repasar el día 3 y mañana vamos a repasar todo lo que es el día 4 con el profe Pereño, que lo venía acá en el repaso mañana, y el jueves vamos a hacer simulacro también para que bueno, se suben. Bueno, había hecho a los repasos anteriores, perdón, sí. Me parece que no, pero bueno, yo creo que puedo repasar los chapters, un poco lo que vamos a estudiar más que nada es sobre los temas que va a tener la psicología de cara a afrontarse y desarrollarse como una profesión. Va a plantear que hay múltiples perspectivas y nos va a hacer un pequeño análisis de cuáles son estas perspectivas que va a tener y cuáles son las proyecciones que van a surgir de, bueno, de las necesidades que hay en la psicología y de los múltiples errores que podemos tener. Así, bueno, voy a empezar un poco con todo el primer texto de Arpita sobre psicología de las ciencias naturales. Después vamos a hablar un poco de psicología cultural. Les voy a poner el texto de Lupe y después el texto de los niños Gutiérrez. ¿Sí? Por favor, no me dejen de bien. Bueno, entonces, les dije en la cosa previa, esto viene a cabeza de encontrar cuando los humanistas, conductistas, estadistas, no aceptan que el padre de la psicología actual, eso no quiere decir que sea lo que tú piensas, pero es un hombre que tiene mucho que ver con todo el dinero que va a plantear la psicología, que va a plantear el teoría. Y vamos a entender primero en el texto de psicología en el contexto de las ciencias naturales, comportamientos y evolución. Bien, yo quiero marcar un poquito histórico de la psicología. Cuando empecemos a ver el texto de la vida, es importante tener en cuenta que lo que va a plantear es que la psicología debe contrastarse empíricamente, debe estar fundamentada por un estudio de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuáles son los hitos que marcan la fundación de la psicología y que marcan la historia de la psicología, vamos a ver que es importante el laboratorio, ya que es la primera vez que la psicología es estudiada como una ciencia y en un laboratorio propiamente dicho, distinto a lo que se había estudiado o lo que se había realizado anteriormente. Este es un hito muy importante, esto no tiene muchas fechas, pero bueno, este es una de las fechas que sí es importante, que sí tiene la ruta. Bien, entonces, ¿quién va a estudiar la psicología? Años de estudiantes de psicología debatiendo teorías complejas, como ustedes van a teorías, estudiantes de psicología, sociología y perspectiva, y porque lo que vamos a hablar, lo que vamos a ver un poco es el dilema de quién estudia la psicología. Bien, ¿qué es lo que va a hacer ahorita? Este señor muy simpático, porque tengo que psicología 4 dilemas, ¿sí? 4 dilemas. Primero que nada, el objeto de estudio. ¿Qué pasa el objeto de estudio? A ver, bueno, tengo que cambiarla. El objeto de estudio puede ser la psique, la mente, el comportamiento. Después vamos a hablar de cuál es la metodología científica. Es decir, qué tipo de ciencia es y qué tipo de método de ciencia utilizar. Si es una ciencia social, si es una ciencia natural, si es una ciencia de la salud, si es una ciencia humana, ¿sí? Hay una multiplicidad de definiciones que se pueden hacer respecto. No, bien, después, ¿qué es lo que
una de las leyes. Vamos a hablar de leyes universales o de leyes particulares. Y por último, vamos a hablar de... Por último, vamos a hablar de si es una ciencia o si es una profesión. Bien, en este momento, yo me doy con mi opinión. Entonces, primero que nada, decir que la psicología es el comportamiento. La opinión del autor, sí, eso es muy importante tener en cuenta, no es algo definitivo o que es algo que se llama cualquier por el comportamiento, sino es la opinión de este autor, ¿sí? Porque vamos a ver la opinión de otros autores. Es la decir que la psicología el comportamiento y tiene que ser cuantificable, medible y observable. ¿Sí? Después, a decir, bueno, sobre el segundo dilema, ¿de qué tipo de ciencia es? Vamos a ver, bueno, para mí la psicología es una ciencia natural. Y porque vamos a estudiar los fenómenos observables, utilizar métodos de ciencias naturales, pero no hay que quitar, por el otro lado, que no deja de ser una ciencia social, ¿sí? Porque somos sujetos que estamos vigilando sobre la cultura porque trabajamos mucho alrededor. Entonces, en los métodos de la ciencia natural puede estudiar mucho los animales también, fisiológicamente, que estudian el comportamiento y cómo funcionan. Asimismo, van a poder analizar un poco más en los laboratorios, por ejemplo, comportamientos cognitivos, las activaciones, los comportamientos, a realizar el diagnóstico cultural, pero ahí con un humano no se puede hacer. Bueno, en las ciencias naturales sí. Y con las ciencias social. Por otro lado, sobre las leyes, ahí también, uno, si voy muy rápido, dos, si tienen dudas. Por favor, levante la mano, sí, rápido. Dos, tres, vamos a decir que hay leyes universales. ¿Sí? Lo que debemos buscar las psicología son las leyes universales para abrirla, porque va a buscar que la psicología pueda implementar, buscar, formular leyes que sean aplicables a todos, ¿sí? A todas las personas. Esto con una dificultad, ¿no? Lógica de la disciplina. Lo difícil que es tener una ley en la ley universal cuando tenemos sociedades que cambian tanto y cambian a lo largo del tiempo y que asimismo que son muy complejas, son muy volátiles. Hoy estamos ante un fenómeno que se llama la modernidad, así decirlo, que vemos cómo van cambiando las cosas a lo largo del tiempo muy rápido, entonces no se puede prever. Realmente son alguien ahí están esas personas. Bien, vamos a empezar. Bien, pues, a ver, bueno. ¿Tendrían las leyes universales? Sí. Bien. Después, cuando aprendamos si es una ciencia o si es una profesión, hay que trabajar más con la profesión, ¿sí? Pero tampoco se olvida de que es una ciencia y para poder funcionar y estudiar todos estos fenómenos observables y empíricos que habla el autor, sí o sí tenemos que formular una ciencia. Vamos a poner un poco en la profesión, pero sí o sí vamos a hablar de una ciencia. Bien, yo tengo una pregunta. sí. Entonces, al final, las leyes para reglas serían solamente universales. Deberían ser universales, sí. Primero porque deberían, porque tampoco es que haya muchas leyes universales generadas, pero sí deberían ser universales. La realidad es que no se puede generar una ley universal a lo largo del tiempo porque estamos cambiando un montón. Sería lo mismo entonces con la protección, ya vería. Debería ser una profesión, pero también porque se había hecho una ciencia. Bien, la práctica que va a iniciar acción. Sí, alguna consulta. O sea, que esta acción que hace. Sí,
Menos que no sean raras. Pues igual que raras. Bien. Bueno, vamos a hablar de la mente de los animales, o lo que plantea Ardila sobre la mente de los animales. Primero que nada, vamos a tener en cuenta la concepción de Darwin, ¿sí? Es lo que va a decir, bueno, para hablar de evolución natural que se ha dado a lo largo del tiempo, se ha realizado en función de un encaje, es decir, que las especies pasan encajando, se van modificando en torno al ambiente hasta llegar a lo que pasa en lo que hay en la actualidad, ¿no? Y eso no quiere decir que eso se traiga, sino que es un proceso que se ha dado continuando de forma histórica. Bien, acá lo que va a decir Darwin es que las diferencias entre los animales, entre las especies y los humanos, son de grado, ¿sí? Hay mayor evolución o menor evolución. Y eso va a decir que se va a dar. Y por último, que la inteligencia va a ser la adaptación de la mente al medio circundante, ¿sí? Hay inteligencia en los humanos para Darwin va a ser eso. Y según el texto, pasa más grado porque hay mayor grado de adaptación al medio que lo rodea, ¿sí? Importante por la duda para aclarar que el pago lo voy a pasar en un ratito, ahí lo puedo guardar, lo vamos a subir a la nube, así que eso quédense tranquilos, no sé. Una actividad rápida, ni nada, se puede prestar atención, pero después lo vamos a pasar, así lo pueden copiar. Y de paso, así nos sacan fotos, porque por ahí sacan fotos, tú te con los ojos cerrados, la boca abierta, también tienen una expresión de bien, entonces, la psicología debería tomar ciertos aportes de Darwin para poder estudiar. Primero que nada, el concepto de evolución, en sí, previamente dicho, que es cómo se van modificando las especies a lo largo del tiempo, y su aplicación en los problemas psicológicos. Vieron que, para Darwin, hablamos de que hay una diferencia de grado entre en sí las distintas especies y los humanos. Bien, para el proceso psicológico es lo mismo. Los animales también tienen un grado de emocionalidad, de afectividad, de comunicación, de lenguaje, y que te dan en menor medida a ver qué más por acá. Ok. Bueno, ahora quiero contar. ¿Cómo saben que su mascota tiene hambre? A ver, empieza a ladrar. A ver, ¿quién más quiere? Sí. Empiezo a dejar la bien, tienen que tienen una forma de comunicarse que obviamente que es en un menor grado, pero continúa existiendo. Los procesos psicológicos siguen estando, ¿sí? en los animales, como aquí también en las personas, pero una diferencia de grado. Después vamos a hablar de que también la psicología tiene que tomar el concepto de evolución, el concepto de inteligencia y la diferencia de grado. Bien, después para hablar de psicología comparada, empezamos a hablar de ratito, pero eso la vamos a dejar en pausa. Después, la psicología debería tomar también el estudio de las emociones y su expresión, tanto en los niños, animales, y acá el texto utiliza un término que la verdad que nosotros en la facu no lo usamos mucho, que es el término de cuerpos mentales, nosotros no lo usamos, pero bueno, el texto sí lo menciona, y de esos puntos. Esto, sobre todo, hace énfasis en cómo podemos estudiar, comparar los procesos psicológicos y las emociones en los niños, en los animales y en personas con algún tipo de trastorno. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok. Y por último, la investigación metodológica sí del comportamiento humano y en especial el comportamiento infantil. Sí. Yo te hice varias formas mentales porque todo el proceso de es una enfermedad, es un tipo de trastorno. Y entonces cuando hablamos de enfermo, esta connotación negativa, sí, como es el enfermo mental que no se utiliza porque la connotación negativa discriminatoria sobre los sujetos.
las personas no son solo una enfermedad, no son solo un trastorno, son personas que tienen algún tipo de patología o tienen algún tipo de trastorno, pero no se lo tienen que quedar como notas mentales porque eso significa hacer mucho. Estos datos de color en realidad van a tomar eso, todos observamos, ¿cómo se llama? Significa investigación de color. Tiene que ver con el sí, investigación hacia el ser, sí, y hacia los orígenes, de los tipos de conducta y los tipos de procesos. Bien, vamos a la psicología comparada, ¿sí? Tiene ¿qué es el papelito de las chicas? Que vaya. Mi vida está cambiando realmente. Bien, bueno, vamos a ver de la psicología comparada. Tiene el estudio de los procesos psicológicos y los animales no humanos. Esto es importante porque el texto va a aprender que hay animales humanos y animales no humanos. Si hay más mucho énfasis, tiene una connotación que podría parecer como por ejemplo la evolución y el desarrollo del comportamiento. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el tema del lenguaje, la comunicación entre los animales y entre los mismos animales y la comunicación que se da entre los sujetos, las personas. Y se puede ir comparando, se puede ir estudiando el desarrollo de los comportamientos. Como así también, por ejemplo, la capacidad de realizar operaciones matemáticas, eso también se estudia sobre comparar la afectividad, ¿sí? Como los animales se quieren entre sí, eso también existe, pero distintos instintos como la maternidad, por ejemplo, el cuidado sobre los bebés, el instinto de supervivencia, el trabajo en grupo, el liderazgo también, y hay ciertos animales que tienen algún tipo de liderazgo y otros no tanto, ¿sí? Bien, entonces todo eso es teoría de psicología comparada que le propone Morgan. Bien, vamos a mirar ahí. Bien. Bien, hay también textos. ¿Hay textos? ¿No? Tengo una nueva pregunta anterior. No hemos dicho que son dos. El de Adrián. El de Soriano de Morgan. Sí. O para entenderlo, que no se puede atribuir las preguntas superiores. Sí, o sea, vos tenés animales por especies, ¿sí? Y vos de las especies más chicas, más, o sea, como de menor grado, no le podés dar alguna capacidad que tenga la otra, que sea mayor, ¿sí? Porque no le tiene. Porque tiene un grado mayor que la persona, por ejemplo. Buenas. A ver. La capacidad de investigación en sí, el aprendizaje de investigación, no se le podría adjudicar al animal, porque el animal no podría realizar eso. ¿Entienden? Bien, gracias. Bien, entonces se va a cultural. ¿No hay ninguna otra texto de Andrea? ¿No? Ok. Bueno, 6. Texto de psicología cultural. Primero que nada, va a brindar una definición. Este texto es muy distinto al texto de psicología de las ciencias naturales. Acá lo que va a plantear es una cosa completamente distinta. Vieron en la anterior, digamos, el comportamiento, el núcleo que veamos de las ciencias naturales, justamente, o sea, sobre todo, y utilizamos métodos científicos. Acá, todo lo contrario, y hablamos de que la psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales, o sea, las explícitas o las implícitas,
Y las prácticas sociales regulan y expresan y transforman la mente humana. ¿Qué quiere decir esto? La mente tan rápido. Primero nada, y contamos con un tipo de tradiciones culturales que tienen que ver con estas cuestiones implícitas o explícitas de la sociedad. Por ejemplo, el mate es una tradición cultural, es algo que nosotros hacemos, y otra cosa se nos ocurre como tradición cultural. La música, ¿qué más? La bandera, el asado, el perro, ya se me dejan antojar, me parece. Bien, todas estas tradiciones culturales, digamos, que se van a ir repitiendo y replicando en la sociedad, ¿sí? En un determinado momento, en un nicho ecológico, en un espacio, en un tiempo, en un grupo de personas, así puede ser un país, un territorio, etc. Son cuestiones que no son las implícitas. Tenemos una implícita. El lenguaje también, sí, tenemos un implícito. ¿Qué más? Las creencias, muy bien. Y algunas costumbres también. Por ejemplo, ¿quién no es de esta provincia? La mayoría. Y los domingos, ¿qué hacen? Nada. Están extrañando a sus papás. Sí. Bien. Los argentinos tenemos muchas pruebas de yo vivo en familia, pero quiero que los argentinos tenemos mucho esta cuestión de la familia, de compartir el domingo, de compartir con los padres, no sé, de comer una comida rica. Entonces, de repente, tenemos una situación en la cual las tradiciones culturales implícitas, ¿sí? Nos van a afectar y van a transformar la vida humana. Van a empezar a regular, expresar y transformar la vida de todas estas cuestiones que estamos mencionando, como el asado, tomar carne, comer dulce de leche, el lenguaje, las costumbres, la familia, son todas cuestiones que atraviesan la mente humana, ¿sí? No son inherentes, no son diferentes de las personas. Bien, entonces la cultura y la mente no se pueden separar. Eso no puede pasar, no se separan. Se atraviesan de una a la otra. Aquí se puso un poco esta o algunas lugares que comienzan para sí. Por ejemplo, la cultura de un país tiene mucho que ver también con los lugares, las costumbres, los hechos. Bien, entonces la unidad de análisis, sí, la unidad de análisis va a ser la vivencia humana. ¿Qué es la vivencia? Es la unidad entre la personalidad, ¿sí? Y el entorno. ¿Qué es la vivencia? Tiene que ver con cómo nosotros vamos a vivir cada una de las cosas que nos pasan. Porque no vivimos solamente por el mero hecho de vivirlas. Vivir una experiencia tiene que ver con la emocionalidad, el significado, ¿sí? La experiencia, la valoración que uno le da. Por ahí, por ejemplo, en su primer día en la universidad, tuvieron un día fantástico, divino. La pasaron bomba, se juntaron, conocieron a un grupo de amigos, que pegaron re buena onda, y no sé, y se re gustó, y la tenían al día siguiente, o no sé, de repente tiene alguien que le gustó, entonces, bueno, como que toda esa emocionalidad, toda esa vivencia va a adoptar el significado de la experiencia. Y ahí tenemos una vivencia humana. Puede pasar que tenga una relación negativa, no sé, el primer día, la pasé re mal, no me gustó el profe, y una playada, no sé, no sé si me gusta la carrera, no, bueno, de repente te van a adoptar de valoración negativa, ¿sí? No le va a gustar la experiencia. Bien, ¿vamos a mirar también? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, la cultura y la vivencia se moldean constantemente.
¿Qué quiere decir esto? La cultura va a influir mucho en la vivencia, ¿sí? Todos los aspectos culturales que atraviesan al sujeto de su personalidad y el contexto en sí, la cultura la va a influenciar un montón. Por ejemplo, si tuviera que juntarse un domingo, y probablemente si yo digo, junto un domingo, si siempre van a comer, que le van a comer un asado, o no sé, un postre rico, alguna comida rica en particular. La cultura va a moldear la vivencia, pero a su vez, la vivencia también moldea la cultura. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Algunos ejemplos pueden ser sobre cómo la cultura moldea la mente. Bueno, tenemos acá hechos que han pasado, por ejemplo, no sé, gana el mundial, influye un montón por ahí en la experiencia de repente diciendo todos los meses, creo que era el 18, todos los 18 de cada mes, bueno, festejaban, también en sí, la constitución histórica del país que le gusta ganar el mundial, por ejemplo, es una alegría también. El mar, el tango, son cuestiones de la cultura que influencian la vivencia humana. Pero la vivencia humana también influencia, entonces podemos hablar de algún tipo de modas, como esta que están acá, que son toda la moda de toque que se puso en el ingreso ahora. Y eso se le ocurrió algún día a algún grupo, no sé cómo surge, la verdad que no está yendo la moda, pero sí tenemos alguna moda que empezó a surgir en algunos lugares y que de repente influenció la cultura y muchas personas se apropiaron también de esa moda. Y por otro lado, tenemos acá a la muchacha que se puso un día dos brillitos abajo de los ojos y de repente la vivencia personal modificó un daño que de repente estábamos todo el día haciendo a comprar brillitos abajo de los ojos, todos los chicos que se compran brillitos, las bolsas se ponían, etc. Un montón de cosas que han hecho con ese brillito. Y entonces ahí la vivencia humana, personal, la de cada uno, va a influenciar también en sí la cultura. ¿Se entendió eso? Bien. Vamos teniendo dudas, consultas. ¿No? Ok, esto ya está muy rápido. ¿No? Ok, estoy de mañana en la tarde, estoy enviando mucho. Bien. Vamos a ver si venimos aquí, para ahora, porque van a ser unos mates. Se ve que chicos, yo sé que es un mate. Bien. Después yo acá plantea algo como muy general el texto, pero bueno, no me quería dejar de mencionarlo, porque es algo que van a estudiar después en distintas materias de la carrera. Hablamos un poco de qué es el andamiaje para el Vygotsky, teniendo en cuenta que somos personas inmersas en una sociedad, nosotros tenemos una sola regla de desarrollo, que tiene que ver con el desarrollo común biológico que tienen las personas, ¿sí? Pero por otro lado tenemos la zona potencial de desarrollo, que son todas esas capacidades que uno puede llegar a adquirir en algún momento, pero que naturalmente no las adquiriría. Entonces, por ejemplo, aprender inglés. Aprender a hablar es una cuestión que uno hace normalmente, por ejemplo, que todas las personas aprenden a hablar, la mayoría, pero para aprender a hablar otro idioma es ya una capacidad distinta a aprender a hablar en general. Entonces, son el andamiaje que es el rol principal que tiene la cultura también en la construcción del sujeto, en el cual uno también, o sea, uno puede acercarse a la zona de desarrollo potencial, solo potencial de desarrollo mejor, se puede ir acercando cada vez más en función de cómo haya alguien que te ayude a aprender, ¿sí? Para aprender inglés, de una, vamos a tener un profe, capaz que te cuente un poco más, porque tu zona real no se amolda mucho el inglés, pero capaz que te cuente, de repente un profe que te enseña, y te hace ejercicio, y te acompaña, etcétera, 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 y de repente ese andamiaje hace que tu zona real se acerque a la zona potencial, ¿sí? Y tú te puedes dar a atravesar, y vamos a ver por qué la aprendes. ¿Bien? Vamos bien, hasta ahí. La zona real, yo creo que hay que tener varias cuestiones geológicas, naturales que uno hace comúnmente, naturalmente, ¿no? Que si bien uno necesita para entender, o sea, nosotros para el Vygotsky, nosotros nacemos y empezamos a aprender cosas.
¿sí? Nuestra zona rural de desarrollo al principio es como muy tranqui, sí, muy nula, y de la camino, digamos, aprendemos cosas. Primero aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a escuchar, a hacer cualquiera que esté en la zona potencial, y nos va adquiriendo de a poco. Y es instantáneamente que estamos pasando de la una a la otra. ¿Entendió? Bien, sí. La potencia es esas cosas que uno fácil de aprender, sí que uno puede traer a aprender. Y que se permite gracias a la también. El también es como que conecta uno con el otro. ¿Me entiendes? Quiero saber una gracia no me han explicado mucho, ¿no? No creo que se lo está pensando, pero cuando las dudas se lo explicaba. Bien, ¿vamos bien? Yo las cosas que sé que me dejan tamaño de cara no se puede explicar por las dudas que sé que no. Para que pero, bueno. Bien, termino con este texto. ¿Ninguna tipo de consulta? ¿No? Ok. Pero lo voy a dar. Bien. La que plantea las autoras, que plantea las autoras de Luque y Paola, es sobre todo que tenemos dos tipos de perspectivas. Por un lado, tenemos la perspectiva objetivista, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la perspectiva subjetivista. En un mundo en el que la psicología tiene tantas opiniones y tiene tantas cosas para ver y decir, es muy complicado tener una sola cosa, ¿sí? Tener veo muchas definiciones al azar, tener un hecho acabado. En ese sentido, podemos decir que la psicología es un proyecto, ¿sí? Porque tenemos dos tipos de perspectivas que no se terminan de consumar, de confirmar, no se cierran en el mismo modo, sino que tienen distintas teorías y, bueno, van por distintos caminos. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la perspectiva de la objetivista que habla de la homogeneidad. Lo que va a hacer la perspectiva objetivista es buscar que todas las personas tengan características similares o, por el caso de algún tipo de trastorno, buscar que tengan el mismo tipo de síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, en el DSM, el manual de diagnóstico, vamos a tener homogeneidad, por ejemplo, porque digamos, hablar de, no sé, algún tipo de conducta alimentaria. Bien. Para tener este tipo de conducta alimentaria, tenemos que tener los siguientes síntomas por 6 meses o más. Se mencionan los síntomas. Estas características se presentan en cuando el tipo de conducta alimentaria y se cumplen para todos, o por lo menos tienen que tener un número mínimo. Entonces, vamos a ver que hace cierta homogeneidad. ¿Saben cómo es el concepto de homogeneidad? De heterogeneidad del colegio, ¿no? Homogeneidad cuando puedes juntar dos sustancias y se hacen una, y de heterogeneidad cuando no se juntan, entonces queda como el aceite y el agua, por así decirlo. Bien. Entonces vamos a hablar de la regularidad porque se mantienen ciertos tipos de características. ¿Cómo? Me envolví tratando de si debía tirar el micrófono. No 24, soy tan grande, pero sí. Sí, quiero hablar. Ay, me siento todavía. Yo soy estudiante todavía. Sí. Che, muy rico mate. ¿Qué año se quitó? ¿Qué? Ay, va, che, muy bueno. Me reúno que no sé más de lo más. Bien, entonces vamos a tener un tipo de regularidad que se va a ir manteniendo. Por otro lado, el subjetivismo, todo lo contrario, ¿sí? Vamos a tener heterogeneidad. Para el subjetivismo, las personas son todas distintas, no hay una igual que la otra. Así mismo, no se pueden encasillar o etiquetar a las personas con algún tipo de característica o patología, ¿sí? Por ejemplo, para el psicoanálisis tiene un tipo de patología o similares
pero son muy generales, ¿sí? No tienen que ver con, o sea, no tienen que ver con la sintomatología, sino con la problemática que surge en su dolencia. Muy complicado lo que dije. Pero, por ejemplo, para el psicoanálisis, si vos tenés un problema entre el yo y el mundo que te rodea, bueno, capaz que tengas, eso puede ocasionar un tipo de, no sé, de alucinación, etc. Pero no marca características que definen alucinación, por ejemplo, si no tiene que ver con el origen del dolor. Bien. Bien, entonces, hay una vulnerabilidad, y como todas las personas son distintas, varían mucho las características y las cosas que trascienden a cada uno. ¿Se entendió bien los dos supuestos, 4 supuestos que tiene cada una de las perspectivas? ¿Sí? Sí, sí, mucho más fácil. También hay campos de relación, pero bueno, eso es otro tema. Bien, seguimos. Bien, para la perspectiva vamos a hablar del objeto de estudio natural, ¿sí? En el cual el objeto y los fenómenos están en el mundo real. Esto quiere decir que si hablamos de inconsciente, vieron que el psicoanálisis que estudia el inconsciente, es todo lo opuesto porque el inconsciente no está en el mundo real, no está en el mundo tangible, sino que es algo que uno no puede conocer ni saber que existe. Entonces, para las ciencias naturales sería imposible estudiar el inconsciente. ¿Por qué? Todo el objeto de la naturaleza es científico, se puede contrastar, ¿sí? Se puede verificar que sea verdad. Es capaz de captar mediante experiencias sensibles, ¿sí? Esto quiere decir que uno lo puede ver con los ojos, lo puede tocar, lo puede saborear, lo puede sentir, lo puede escuchar, ¿sí? Son experiencias que uno puede captar mediante los sentidos. O, si no, mediante instrumentos que amplíen esa capacidad. Como por ejemplo, algún tipo de laboratorio, algún tipo de, uno puede observar una lupa, por ejemplo, etcétera, distintos tipos de elementos que nos permiten conocer la realidad con mayor profundidad y que por ahí podemos observarle a simple vista, simplemente que no puedo observar moléculas, etcétera, pero sí son contrastados. Bien, y por eso el objeto de estudio conceptual, ¿sí? Como construcción conceptual, tiene que ver con la construcción de una narración, ¿sí? Cada persona, para el método subjetivista, para la perspectiva subjetivista, perdón, todas las personas son muy distintas, entonces en su narrativa, ¿sí? La narrativa es lo que uno puede estudiar. Y las personas, el sujeto, está inmerso en un contexto histórico-cultural, ¿sí? Histórico porque lo atraviesa toda la historia que conforma la personalidad, ¿sí? La historia de mi familia, la historia del país en el que está, la historia de la ciudad, la historia personal de cada uno hacen a la esencia del ser. Entonces, se estudia en ese contexto. Y asimismo, cultural está rodeado por un contexto social con características, con tradiciones culturales que influyen en la personalidad de la persona. ¿Se me entiende, no? Bien. Y ahora el constructivismo, porque bueno, esta cuestión de que la mente construye la vivencia construye la mente, bueno, acá se arregla. Los métodos. El método de estudio objetivista es muy riguroso. Mira lo que hace la chica hoy, ¿vieron? El estudio de la toma de decisiones. Ese método es puramente objetivista. ¿Por qué? Porque van a analizar, ¿sí? Mediante el texto. ¿Sí? No lo hicieron, ¿no? Le hicieron tipo cortaron un poco el experimento. Las chicas que obviamente le hicieron. ¿Quieren hacer como? Un experimento, bien. Bueno, este tipo de experimentos, ¿sí? Que se realizan de la contrastación, tiene mucho que ver con la psicología experimental. Lo que hacen, por ejemplo, lo que hacen las chicas en realidad es intentar presionar unos botones ante las tomas de decisiones, ¿sí? Este es un experimento que se puede observar y cuantificar y medir. Y todo el método objetivista se puede cuantificar y medir. Además, como les decía, muy riguroso, tenemos distintos tipos. Primero tenemos las técnicas psicométricas, que son test y son cuestionarios.
que se sistematiza, es decir, se toman todas las preguntas y las respuestas, se analizan después y se empiezan a categorizar según el promedio de respuestas normal, por así decirlo, o que caracterice cierta cosa. Por ejemplo, algún test que estudie la depresión y entonces vamos a estudiar las preguntas y las respuestas en personas con depresión y en personas sin depresión. Entonces, por ejemplo, todas las personas que tengan depresión, bueno, le hacemos 35 preguntas, esas preguntas las agrupamos, por ejemplo, no sé, sesgo cognitivo, que son por ahí cuestiones que uno no puede ver, o sea, que o cuestiones que uno no puede reconocer a nivel cognitivo y que hace que tengamos algún tipo de sintomatología o conducta que nos trae algún tipo de depresión. Entonces, bueno, las categorizan con, por ejemplo, no sé, depresión elevada, depresión moderna, depresión baja, sin depresión, por ejemplo. Entonces, los puntajes de las respuestas indican el lugar en el que te encuentras. Esto te he estudiado, pero tiene un montón, mucho tiempo, no vamos a hacer mucho de eso. Y cuando he tenido recursos de marché esa montaña, y cuando hablaba de experimentos que tiene que ver con el estudio de laboratorio, observación, sí, hay que utilizar método para poder hacer, ¿ok? Se estudian en ratas también, animales, etc. ¿Está entendiendo? Bien. Entonces, finalmente, van a decir, bueno, ¿qué vamos a tomar? Porque ahí tenemos un problema y es que ante tantas perspectivas, ante tantas visiones, ante tantas opiniones, ¿qué debería hacer la psicología? Primero que nada, va a plantear que la psicología es una ciencia fronteriza, ¿sí? Una ciencia fronteriza porque se encuentra entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y entonces debería tomar aporte de las dos. ¿Cómo debería hacerlo? Para las autoras plantean. Y el otro, o sea, que no está bien ni un extremo ni el otro, ¿sí? O sea, no nos vayamos para cualquier lado. Sino, busquemos un intermedio entre ambos. Por un lado, plantea que el objetivismo debería tomar, y debería tomar del subjetivismo, el sentido y el significado como una dimensión ontológica, ¿sí? Como esto. Cada uno en sus vivencias están dotadas de significados, ¿sí? Si tuvo un buen día hoy en la calle, bueno, le caracterizo con esto, el análisis del segundo, ¿no? De las que más. Y eso, o sea, en el ser, los significados que traían al ser, a la persona, como se refiere a metodológico, eso debería tomar el objetivo porque sería muy rígido, por así decirlo, no tomaría en cuenta las perspectivas de cada uno o las vivencias, sino que solamente el que se quede lo cuantificable y lo observable. Por otro lado, tenemos el tema que se llama el subjetivismo y el objetivismo, y son de repente estas dimensiones que se pueden cuantificar, medir, ¿sí? Darle un número, y que estos sean sucedidos a una explicación normativa. Es decir, deberían tomarse en cuenta estas cosas normativas y de tal tipo de patología, tal tipo de no sé, de trastorno, etcétera, que tienen una cierta normativa, un orden de clasificación, eso debería tomarlo en subjetivo. ¿Entiendes ahí? Bien. Y bueno, y para eso debe ser una ciencia fronteriza, debería estar en el medio de los dos y empezar a plantearlo un poco más integral. Eso es todo el texto del grupo. ¿Bien? Vamos rápido, ¿no? La idea del repaso es que puedan como refrescar todos esos conocimientos que le están quedando dando vueltas y puedan ordenarlo así en verificado. Bien, vamos a ver el último texto, ¿les parece? Hoy no me voy a delincuencia trabajar. Bien, eso lo van a ver con el video.
Bien, bien, ¿no? Bueno, si no te quiero, recomiendo que lo vean primero. Diría, profesora, no sé qué están haciendo de sus días si no ven eso, pero bueno, súper recomiendo que vean la. Sobre todo, bueno, tiene muchas cuestiones de filosofía que van a ver en el Facu, obviamente que tiene muy grandes rasgos, pero para eso va a salir una banda para poder entender. Sobre todo el costo del pensamiento por el plano. Esa es la de Platón. Si entendieron lo de Platón, tiene que lo explicamos. ¿Sí? Ok. Y todavía no se ha hecho mucho la obra. Bien, ¿qué es lo que plantea Platón? Él plantea un modelo de persona, ¿sí? Que lo que va a hacer es un modelo de persona tripartes, ¿sí? De tres partes. Primero que nada, vamos a hablar de una persona que tiene un cargo con los caballos, el cargo de las pasiones nobles y el caballo de las pasiones nobles. Bien, entonces esto es el cargo, acá sí, va a ir viendo. Los príncipes están en el mundo donde conoce todo, ¿sí? Donde conoce todo. Miren que nosotros ahora estamos investigando en nuestro mundo las cosas que queremos saber. En el mundo en el que está originalmente la metáfora, ya se conoce todo, ¿sí? Y entonces va la carga y a veces los caballos se revolotean, el carro se descarga y después el mundo para irse al mundo de las ideas, ¿sí? A la realidad. Donde ahí no conoce las cosas, no las conoce. Entonces debe ir conociendo mediante las experiencias, la investigación, lo que vaya viviendo, va a ir conociendo el mundo que nos rodea, ¿sí? Eso es lo que plantea Platón, a grandes rasgos. Después tenemos a Aristóteles, que vamos a ver de que todas las cosas que viven tienen alma. Pero las almas tienen distintas funciones. Por un lado tenemos la función nutritiva, no les explico mucho, se tampoco mucho, es el alma de las plantas, el alma vegetal, la función sensitiva, ¿sí? Percibe, que siente, que es el alma animal, y la función pensante, que es la de las personas, que es el alma intelectual, ¿sí? ¿Se van a entender? Bien, después tenemos la planilla que es de Descartes. Descartes lo que va a decir es, pienso, luego existo, quiere decir que uno va a ir conociendo el mundo que lo rodea, ¿sí? Y acá es cuando Descartes para de pensar, porque claramente desaparece, porque si uno no piensa y conoce el mundo, las cosas no existen, ¿sí? Para Descartes, uno va conociendo el mundo mientras él va experimentando. Lo que uno no experimenta, no existe para él. ¿Se entendió eso? Bastante complicado para Descartes, pero básicamente uno conoce el mundo que lo rodea, lo conoce y ahí existe, si no, no existe. Por ejemplo, ¿quieren ver otro día el chico de remera roja que está cambiando el alcohol? ¿No lo vieron? No me lo vi cambiando. Ese chico no existe, obviamente, que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque para Descartes, las cosas que no vivimos no existen. Ahí se entiende muy bien el ejemplo. Ahí va. Yo estaba confundida de qué me están hablando que estaba bien. Bien. Entonces, lo que va a plantear un poquito mundial, bueno, a ver, históricamente tenemos estas tres cosillas, estas tres autores, que van a plantear diferentes cosas. Que van a dar cierto origen a la psicología actual y a la psicología científica sobre todo, pero no van a ser en sí la psicología científica. Antes de seguir eso, vamos a hablar de por un lado, vamos a tener a la psicología popular, ¿sí? Que es lo que se vieron ese listado de, no sé, el puesto, que la artesana, son como personas que hay, eso no lo toman mucho, así que eso se le quieren pasar, hacerlo, pero sí es importante tener en cuenta que la psicología popular tiene que ver con todas estas cuestiones sociales, ¿sí? Que son como inferencias, ¿sí? Lo que la sociedad supone cómo funciona la mente.
Y el texto plantea estas 12 facultades, 12 puntos en sí, formarían la mente humana, pero también tiene que ver, o sea, eso se puede trasladar tranquilamente a cualquier análisis que pueda hacer la sociedad sobre algún tipo de conducta o alguna clasificación, ¿sí? Últimamente, la verdad, por lo menos en la sociedad que estamos cercanos, nosotros, tiende hacia hablamos de cuestiones mentales, hablan en connotaciones negativas, ¿vieron? Como, bueno, nadie habla del otro como si fuera brillante, pero sí tiene ciertas connotaciones negativas. Entonces, todas estas cuestiones que uno piensa del otro, por ejemplo, los estereotipos, vieron, no sé, a las mujeres, cuando les viene, se están re histéricas, no sé qué, bla, 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 y todas esas cosas que se replican en la sociedad, que se replican, no sé, en la época del medioevo, más o menos. Todas estas cuestiones sociales, estereotipos, tienen que ver con la psicología popular y la concepción que tiene la sociedad sobre el funcionamiento de la mente humana. No quiere decir que sea cierto, ¿sí? No es así, no es que las cosas que se replican no siempre son verdad, pero sí hacen en sí la constitución de la psicología popular, ¿sí? Tiene mucho que ver con estereotipos. Pero sí vamos a hablar de un tipo de psicología científica. Lo que vamos a buscar hacer el autor, que es Gutiérrez, es hablar de las teorías más importantes de la psicología, que son el psicoanálisis, el cognitivo y el conductismo, y de cada uno de ellos va a brindar un modelo de la mente, ¿sí? Eso es muy importante que se lo sepa. ¿Entienden? ¿También ahí? Eso con el psicoanálisis. Ajá. La parte donde habla de los Hume, esa parte me costó mucho. De lo gran tema de la tabla rasa. ¿Ves la pregunta? No tengo No, van a hacer. Ahí la explico. Vamos a explicar un poco de loco y el guión que me preguntan acá, porque es una muy buena pregunta. eso de Asociacionismo, sí. Y de tabla rasa. eso sí lo entendí un poco mejor, pero no fue lo único que Bien, lo que plantea Bloch no. Te miré con cara de que respondiste muy bien. Bien, la experiencia, la empatía, ¿sí? Lo que voy a decir es, básicamente, bueno, a ver, nosotros cuando nacemos, la mente está en blanco, cero, no hay nada. Y mediante las experiencias, vamos a dejar intervenciones directamente en el blanco. ¿Por qué la asociación? Que es una palabra bastante difícil de decir cómo estás, pero el asociacionismo es la manera en la que la mente va a ir construyendo las ideas, ¿sí? Uno cuando a medida que va adquiriendo ideas simples, ¿sí? Las va a ir relacionando entre sí, las va a ir asociando y va a funcionar ideas más complejas. Eso va a funcionar sí. ¿Cómo? Sí. No, todo eso, no sé la palabra creído, pero sí hay una etapa de la vida en que se da una poda de neuronas, ¿sí? Cuando el cerebro se pone a remanejar y calcula un montón de neuronas, y después se da cuenta que todas esas neuronas no le funcionan y de repente se tiene una poda. Se puede volver, o sea, las propias neuronas se van muriendo. Pero eso de que de repente alguien se pierde aunque no hay ningún tipo de conciencia o todavía la conciencia, no. Bueno, incluso es la construcción de los sujetos
vamos a ir porque vamos en la teoría, que vamos viendo cómo se va a ir configurando en sí la personalidad y lo cognitivo, lo social y lo afectivo de cada persona. ¿Se entendió lo del esencialismo? ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Del dualismo cartesiano. El dualismo cartesiano no es el Cartes, ¿sí? Y vamos a hablar de, para él hay una mente y hay un cuerpo, son dos entidades separadas. Y la mente es mediante lo cual uno conoce el mundo que lo rodea, ¿sí? Y el cuerpo es la herramienta, ¿sí? La sustancia eterna, que funciona con leyes mecánicas, y es con la herramienta con la cual conoce. Uno conoce, o sea, sí, conoce desde la mente, y el cuerpo es una herramienta. Debo marcar esa diferencia entre la mente y el cuerpo. ¿De dónde más claro? Bien. Bueno, vamos a seguir con Freud, entonces. Es médico, y el psicólogo es un médico, bien es. Que lo que va a hacer es, o sea, la tiene distintos momentos en su carrera, como todo, ¿no? Bueno, primero va a tener un momento que es, o sea, va a tener la primera tópica, que es lo primero que es fórmula, y después va a tener la segunda tópica, que esto no es relevante para nada para el apunte, porque no está jugando nada de esto, porque no está poniendo esto. Pero, sí, como para que no sepan de que Freud tuvo dos teorías. Una es la de yo y super yo, y otra es la de consciente, preconsciente e inconsciente. Bien. Bien, ¿qué va a decir? Bueno, nosotros tenemos distintas instancias, ¿sí? Que son el yo y el super yo. El yo es puro deseo, ¿sí? Son todos aquellos discursos que en general son inconscientes porque la persona no puede llegar a conocerla, ¿sí? Imagínate que Freud tiene una teoría, y una parte de su teoría habla del complejo de Edipo, en el cual los niños, a cierta edad, más o menos de 3 y 5 años, tienen un deseo, para expresión varón, tienen un deseo de casarse con su madre, de estar con su madre y de matar a su padre, o sea, metafóricamente, ¿no? Pero de estar con su madre, porque el niño plantea que él tiene el palo, que su madre es falsa, entonces, yo para eso quiero ver, pero eso es lo que plantea, él tiene un palo, que la madre le falta, y que él la puede completar, ¿sí? Por eso quiere estar con ella. Eso se da en la etapa básica del niño, en la cual, bueno, ahí, en la etapa de descubrimiento, bueno, eso es a que me quiero referir, pero sí, también está el deseo de matar a su padre, porque el padre tiene el otro que tiene un palo, por ejemplo, no se lo quiere matar porque el otro padre que compite por la mano. Este deseo es inconsciente, ¿sí? Es del hecho. No está en la conciencia. No es que el niño conscientemente quiere matar a su padre, sino que el niño inconscientemente quiere matar a su padre. ¿Cómo lo hace? Peleándolo, ¿sí? La misma con la madre. ¿Cómo manifiesta este deseo de la madre? Bueno, buscándola, haciéndole monerías, chistes, dándole encima, alejando papá también, y así. Tal cual, sí. Así, Freud estaría muy contento con esos videos porque lastimaría su teoría. Bien, entonces, todos estos deseos inconscientes que no son lógicos, obviamente que el niño conscientemente no quiere matar a su papá, ¿sí? No le quiere matar, pero hay un deseo inconsciente que pasa en esto y pasa en cualquier aspecto de la vida, ¿no?
tener deseos inconscientes y querer llevarlos adelante. Pero vamos a tener el super yo, ¿sí? Que son las normas y prohibiciones. ¿Quién impone el super yo? Los padres. El super yo son todas esas normas que nuestros padres te van a enseñar: no robar, no matar, tenés que saludar a la gente, tenés que tratar bien a la gente, tenés que, no sé, vos tenés que comer, levantar vista, todas esas cuestiones que tu padre le enseña a su hijo, que tienen que ver en sí con la moral. ¿Sí? Eso conforma el super yo. Y ahora tenemos el yo, que es, o sea, es parcialmente consciente, y busca gestionar el equilibrio entre el yo y el super yo. Sí, lo que sí depende energéticamente del hecho. ¿Por qué? Porque el hecho tiene todos los deseos, todas las pillas para hacer adelante distintas acciones, y el yo lo que va a hacer es tomar un freno. Busqué memes, lo dije, encontré memes, y la verdad que yo el meme del mes que me encantó, en el cual metí en el yo, en Harari, en el super yo, y obviamente que en Timu, en el hecho que todo impulso, todo deseo, bueno, nada, gracias. Gracias. Sí. Eso tiene que ver con el estado del ¿Cómo con qué? Con el estado del Sí, sí, o sea, porque a medida que hay más impulsión, yo de los deseos, hay mayor impulso. Hay deseo, hay pulsión de vida y pulsión de muerte, pero ahora eso es mucho más complejo. Claro, exactamente, sí. Bien, vamos bien ahí. ¿Por qué se dice que el yo es parcialmente consciente también? Es parcialmente consciente, sí, porque hay cosas que él va a reprimir, por ejemplo, cuando él reprime algo del super yo, no lo conoce, no, conscientemente no lo hace, sino que hay una parte que está consciente, que es la que regula toda la conducta, y otra parte que es inconsciente, que para la parte consciente, que reprime, que le va a dejar a ese llamador. Bien. Bueno, todas estas son el psicoanálisis se llama. El preconsciente. El preconsciente no va a enfocarle, sí, pero el preconsciente en realidad son distintas cuestiones. O sea, Freud tiene el inconsciente y el consciente y el preconsciente que estén en medio. Son muchos los recuerdos, distintas cuestiones que quedan ahí en tus cuentas, no se comentan en sí, pero sí son más fáciles que retornen a la conciencia. También para conocer el inconsciente tenés que hacer todo un tratamiento de palabras para conocer aquello que está reprimido. Lo que está reprimido está inconsciente, está muy reprimido, y está preconsciente no tanto. ¿Bien? Bueno, ¿seguimos? Bien. Bien, este es el modelo de persona en psicoanálisis, que es un sujeto que contiene algo que es ingobernable y que escapa de toda razón. Esto es muy importante que se lo sepan así, tal cual, sin ningún otro tipo de definición. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, adentro hay un sujeto, el yo, y gobierna algo que es ingobernable. ¿Qué es lo que es ingobernable para el la inconsciencia hay que por ahí, ¿no? El inconsciente tampoco. El hecho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué digo el hecho? Muy bien, el hecho es algo que gobernable, porque son todas esas decisiones que están ahí, como sí, quiero hacer, entonces es gobernable y escapa de toda la razón. O sea, a veces uno puede desear cosas que son completamente locas, por ejemplo, un niño matar a su padre. Entonces, todo ese deseo ahí no es incontenible, pero es el yo que va a ir generándose y así mismo definiendo todas las cuestiones que no corresponden. ¿Entendés el modelo de persona para el psicoanálisis? Bien. Después vamos a ver el conductismo. El conductismo lo que vamos a hacer es plantear un esquema de estímulo-respuesta en el cual la mente es una caja negra. ¿Sí? La mente es una caja negra, sea el estímulo, sea la respuesta. ¿Cómo viene con el aprendizaje? Bien. ¿Cómo viene?
Bueno, miren que en el texto de aprendizaje vamos a ver mucho de qué tiene que ver con ¿cómo es? El condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Bueno, eso tiene una variante de conductismo, ¿sí? ¿Cómo se el aprendizaje? Quiero que en ningún momento deben cómo la mente para procesar cosas, sino que simplemente se genera una respuesta. Es igual que la respuesta. Bien. Entonces, quiere decir que ante el estímulo, la mente de la negra se produce un fenómeno. Este fenómeno, una cosa que aparece de la nada, sin ninguna causa, y produce una consecuencia, un efecto, una acción. Como ser en el estímulo-respuesta, la respuesta, se produce la raíz de fenómeno. Pero para el conductismo no se puede analizar porque la mente no existe, porque no se puede ver. El conductismo se da en el momento en el cual venimos históricamente con el psicoanálisis, con la transformación del inconsciente, etc. Y el conductismo dice, no, por acá no, ¿sí? Acá tenemos que usamos error y decimos modificar y que podemos medir. Entonces, originalmente lo tienen con los perros, con los animales, con los niños, y bueno, va a producir este tipo de teorías. ¿Se entendió? El conductismo, no voy a explicar con tu condicionamiento clásico porque lo voy a ver mañana con Pena, pero para el conductismo el modelo de la mente es algo condicional, algo material, ¿sí? Como vieron, el estímulo de respuesta, y el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, uno puede ir moldeando cómo se comporta una persona, qué cosas hace, qué cosas no hace, qué cosas repite, qué cosas podría distinguir, ¿sí? Entonces, bien, el conductismo va a decir, bien, entonces, el sujeto es algo a moldear, ¿sí? Se puede moldear en cualquier tipo de condicionamiento. ¿Bien? 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 Bien. Acá, el primer menos está colgado a una de bola. Bien, y acá, esto se da en otro contexto, venimos con el psicoanálisis, con el inconsciente, que es eso, el conductismo que le pone un perro y dice, no, vamos a estudiar solamente la vocabulario, y el conductismo dice, no, bueno, hay una mente, ¿sí? Hay un procesamiento de la información que se va agregando y que nosotros podemos estudiar. ¿Cómo lo podemos estudiar? Mediante el funcionalismo. El funcionalismo lo que va a hacer es decir que tiene unas representaciones mentales, unos estados mentales que van a producir conductas, ¿sí? Como un procesador. Miren que uno le ingresa información en el cognitivo se relaciona mucho con las computadoras. Miren que en una computadora, yo por ejemplo, clic y recibo un estímulo, la procesa la computadora, no es que solamente tenga una respuesta, sino que la computadora va a producir una respuesta, el sistema operativo, etc. Lo mismo pasa con la mente. La mente, para cognitivistas, van a producir un tipo de procesamiento, van a producir un tipo de procesamiento y que van a brindar luego una respuesta. La psicología que va a hacer es, bueno, tenemos cierta información que está dentro de la mente y vamos a analizarla y explicarle cómo modelarla. El modelo de la mente del cognitivo es una máquina, una computadora, un procesador de información. ¿Bien? Menos bien, está ahí. Vamos con el modelo narrativo de la mente. ¿Esto se lo saben o no? Bien, no, voy a explicar lo más sencillo posible. Vamos a tener tres fundamentos filosóficos. Quiero que alguien me dé un ejemplo de una experiencia nueva que haya vivido. Una experiencia nueva. Venía acá en Pablo. Bien. Bueno, el primer fundamento filosófico. Esto se da como en un orden lineal, por así decirlo, que permite explicar cómo funciona el modelo narrativo de la mente. Primero que nada, hay una estrategia experiencial. Uno viene al campo, ¿sí? Viene al campo, el primer día llega.
¿no? Llega, no entiende nada. No entiende a dónde tiene que ir, a dónde tiene clase, cuál es el pabellón, cuáles baterías, quién es el profe, a quién tengo que pedir ayuda, tengo que ir a ponerlo a alguien, tengo que firmar asistencia, no tengo que firmar asistencia. ¿Cuántas preguntas? ¿Qué podemos experiencia? Uno llega a la facultad, mira las otras personas que están, vamos que te llevas para tomar unos mates, entonces te tomas un mate rico, lo llevas a lugar de comer. Tenés en cuenta esta experiencia esta, ¿sí? La naturaleza del cuerpo, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos para el funcionamiento, y eso nos permite conocer el mundo, ¿sí? Conocer el mundo que nos rodea. Verlo, sentirlo, tocar, escucharlo, saborearlo, ¿sí? Entre los sentidos. Después, vamos a hacer el realismo interno, que es un compromiso que existe con el mundo real, ¿sí? Aparentemente hay una figura, ¿qué hacemos con esto? Vamos a incorporar, ¿sí? En función de una verdad, del concepto de verdad, vamos a incorporar cualquier todo lo que nosotros vemos, lo incorporar como cierto, como verdad, ¿sí? Y porque estamos conectados en la experiencia, lo incorporamos y vamos a ir hablando de distintos mecanismos chiquitos, conceptuales, que nos van a permitir armar una idea de lo que nos rodea. Después, estos realismos internos, así como nosotros incorporamos lo que estamos viviendo, mediante los sentidos. Y después está la semántica cognitiva, que va a hacer que todos estos conocimientos que hemos vivido y que hemos incorporado, lo vamos a incorporar en un modelo cognitivo, ¿sí? Que categoriza el mundo. ¿Cómo es esto? Bien. Venimos a la universidad. Bien. Es una situación ansiógena, estresógena en primer lugar. Llego a ambos. Amigos, dos puntos, voy a empezar a hablar un mapa cognitivo, ¿sí? Un modelo cognitivo, perdón, donde yo pueda relacionar conceptos con otros que se dividieron. Probablemente, porque me vinieron y conocen en la primera persona, tienen no tienen amigos que vienen del colegio, de otro lado, les voy a hacer comparando. Amigos de la facu les gusta más estudiar, tocar más, qué sé yo. Y a los amigos del colegio les gusta más salir de joda, no sé, comer una fruta en el recreo, hablar del chico, chica, o la persona que les gusta, etc. Entonces, ahí tenemos dos tipos de clasificaciones del mundo que se dan en función de la experiencia. Y es como comparar, ¿sí? Y categorizar. Entonces, capaz que la definición de amigo puede ser una persona que puedo compartir un momento, que me puedo reír, que puedo confiar, que puedo hacer cosas como estudiar, salir a pasear, salir de joda, etc. Entonces, en esa forma fundamental es un modelo político que lo que va a hacer, a nivel todo lo que va a ir categorizando, ¿sí? Bueno, ustedes son tal cosa, buscar otra y así, de distintas maneras, y que funciona también en torno al interés de la necesidad. Capaz que ustedes viven alguna experiencia y realmente no les interesa, entonces la descargan. Por ejemplo, que vinieran no sé, vinieran a el banco y de repente se encuentran con 3.000 personas en el teórico, por ejemplo, en el primer teórico había 1.000 personas. ¿Se acuerdan la cara de todos? No. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todos? No, ok. Lógicamente, porque no es una necesidad, es una urgencia. Pero sí puede pasar que se acuerden la cara de la primera persona con la que habla, la primera persona que lo ayudó, la primera persona que le sacó la duda, el primer compañero con el que tomaron mate, de la cara del propio, porque esos son conocimientos que sí hacen a la experiencia y que sí es importante, que sí por lo menos se puede significarlo. Entonces, con la semántica cognitiva vamos a categorizar la categoría prácticamente y así mismo vamos a darle mayor importancia o menos importancia o incluso descartar en función del interés y de la necesidad. ¿Entendió eso? ¿Se entiende la diferencia entre los tres supuestos? Sí. ¿Podría explicarme lo que El realismo interno, sí. Tiene que ver con una vez que nosotros pasamos la estrategia existencialista,
en el foro incorporamos lo que diferenciamos, lo que dijimos, al punto a realidad interna, ¿sí? Todo lo que nosotros incorporamos va a estar fundamentado en la verdad, porque se va a fundamentar en lo empírico y la cultura, ¿sí? ¿Alguna duda que tenga más sobre el modelo narrativo? ¿Del fundamento filosófico? ¿Claro? ¿Número 3? Sí, ok. Bien, entonces, bueno, filosóficamente se habla por todos lados. Y biológicamente es como bien. Entonces, va a plantear una teoría de selección de grupo de neuronas que es evolucionista, y en el cual este grupo va a ir seleccionando y categorizando el uso, ¿sí? Entonces va a haber para el neurológicos que tengan mayor relevancia y para el neurológico que tengan menor relevancia y probablemente pueda o no categorizarla o darle mayor importancia. Igual que pasa con el sistema biológico. ¿Bien? ¿Entendieron el fundamento biológico? Bueno. Entonces, finalmente, y por último, este es digamos que tiene más texto, primero que nada vamos a hablar de que para la psicología, pero para poder narrativa de mente, el objetivo de la psicología va a ser la acción, ¿sí? Lo que haga la persona. Y por un lado, va a cambiar el conocimiento que hay de procesamiento de información que viene del cognitivismo, con el procesamiento de la información que pone la computadora, no va. Entonces vamos a estudiar la construcción de un relato, ¿sí? Es mediante el mapa cognitivo que se va a ir formulando que nosotros, el modelo cognitivo, perdón, es que nosotros vamos a ir armando una narrativa, una historia del mundo y de las cosas que nos pasan, de las experiencias que vivimos. En el cual hay cosas que nos importan y cosas que no, obviamente, pero se va a poner una narrativa. Y esta narrativa va a ser la herramienta para el análisis y la representación de las acciones. Entonces, para poder estudiar la acción humana, la narración de las personas va a ser una herramienta clave porque nos va a permitir conocer todo lo que la persona vaya a vivir. ¿Entendió cuál es el narrativo de mente? Bueno, pues tendremos que repasar todo el capítulo día 3. ¿Tienen alguna duda que quieran consultarme? Sin vergüenza, ¿qué amor? Sí. Lo que va a hacer es utilizar flexión de las neuronas para decir, bueno, hay cosas que yo siento y que percibo, que vivo, que me importan, entonces, que me importan no sino las neuronas que me importan, son las neuronas que van a prestar atención de atención. En cambio, hay otros que no, entonces, no les van a categorizar, no tienen que estar, no le van a dar la cuenta. ¿Hay otra duda? Bueno, si vemos para refrescar un poco lo que venían estudiando, ya no ven más teóricos. Bueno, más lo esperamos entonces con Pereira para poder darle un repaso. Y el jueves para el simulacro. ¿Bien? Bueno, cualquier cosa nos va a dejar. Adiós, adiós. Ay, ¿cómo?
Capaz que no por ahí no sé, Y ahí he visto el trabajo. Podemos hacer cosas que son importantes, ¿no? Sí o sí. No hace. entonces no es que yo tenga que decir, bueno, lo que no se tocó en clase, ya no lo mismo. No. Muchas veces. Lo que quiero es que la gusta. O sea, ella me dice, ¿de qué es que la me dice? Sí, también. Es a veces porque se siente misteriosa, decía, no, porque nosotros somos de la facu, no sé qué. O sea, que no le digan nada de que está bien. Sí, yo me fuera. No, porque. Nada, me va a decir. Sí, ¿no?